¿Sabías que los médicos le dijeron a Wilma Rudolph que jamás caminaría con normalidad? Tuvo polio, tuvo escarlatina. Pasó años de su infancia con un aparato ortopédico en la pierna. Los doctores no especulaban, estaban seguros. Su cuerpo, según la ciencia de ese momento, tenía un límite claro, pero la certeza de otros no es tu destino. En los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Wilma no solo caminó, corrió y ganó el oro en los 100 metros, luego en los 200 metros, luego en el relevo de 400 metros. 3 oros en una sola edición olímpica, algo que ninguna mujer estadounidense había logrado antes. La misma pierna que los médicos descartaron se convirtió en la más rápida del planeta. Eso no es solo una historia de superación, es una advertencia para todos los que creen que pueden predecir el techo de otra persona. Los límites que otros te ponen solo existen si tú los aceptas.